El título del sermón es un ministerio eficaz dentro de la iglesia. Y ahora, las últimas semanas, hermanos, o las últimas exposiciones de Romanos, hemos de cierta manera tocado estos puntos. Hemos visto acerca de cuáles son las características de una iglesia sana, la cual Pablo, al hablar de la iglesia de Roma y elogiarla en cierta manera acerca de algunas cosas buenas que tenía esta iglesia, hemos extraído de ahí esa enseñanza. Después de eso, hermanos, hemos visto la semana pasada las características de un verdadero siervo del Señor. Hemos visto al apóstol Pablo, hemos visto su humildad, hemos visto su preocupación, hemos visto su dependencia. Pero, hermanos, no puedo avanzar simplemente en este pasaje, si bien ya hemos visto el versículo 14 al 16, sin tomar en cuenta también un punto muy importante, y es lo que el apóstol Pablo quiere acá, y es mostrar en cierta manera un poco acerca de su ministerio. ¿De qué se trata su ministerio? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son los intereses que él tiene? ¿Cómo es que él hacía su ministerio? Y hermanos, el apóstol Pablo, este es un motivo muy importante por el cual nos estamos tomando el tiempo de estudiar este pasaje, es porque el apóstol Pablo va a decir de manera explícita en el Nuevo Testamento: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Y hermanos, si hay algo que realmente se necesita en nuestra época es ver cómo es que es un ministerio eficaz. ¿Qué es lo que Dios espera acerca de aquellos siervos que levanta dentro de su iglesia para que sirvan, para que lideren a su iglesia? ¿Qué es lo que hace una iglesia sana? ¿Qué es lo que hace que un ministerio, que un pastor o que una iglesia en su conjunto estén cumpliendo un ministerio de manera eficaz? ¿Qué es lo que Dios espera que hagamos para que haya más conversiones? Creo que eso es algo que todo cristiano quiere, ¿sí o no? Ver gente, ver más personas que lleguen al camino de Jesucristo, que conozcan el Evangelio, reconozcan su pecado y pongan su fe completamente en nuestro Salvador. Pero no solamente queremos eso, hemos visto eso en semanas pasadas, también queremos de que el pueblo de Dios crezca. Mucha gente divide la gran comisión, hemos hablado de esto en semanas pasadas, hoy día voy a hablar un poco más acerca de esto, en que la gran comisión solamente se reduce en predicar el Evangelio, pero eso no es verdad. La gran comisión, la Biblia nos dice, es predicar el Evangelio y luego hacer discípulos, y luego discipular y velar por el crecimiento espiritual de la iglesia. Una iglesia la cual está llamada a impactar en su contexto, impactar en el lugar donde esté. Una iglesia a la cual está llamada, Pablo dice, 1 Timoteo capítulo 3, a ser columna y baluarte de la verdad. Una iglesia que está llamada a ser sal y luz en este mundo, por la cual el apóstol Pablo nos va a mostrar en este pasaje qué es lo que se necesita para eso y cuál era el enfoque de su ministerio. ¿Y cuáles son esas cosas que deben ser prioridades en la iglesia? En cierta manera hoy día también vamos a ver esto y quizás la próxima semana también. ¿Cuáles son aquellas cosas las cuales la iglesia debería ver como prioridades? Hoy día vamos a ver en cierta manera cuáles son las que el apóstol Pablo tenía como prioridades, cuáles son aquellas cosas que él tenía como de mayor primacía dentro de su ministerio. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál debería ser la visión de la iglesia y de un ministerio sano dentro de la iglesia? Ahora, como estuvimos diciendo, hermanos, en semanas pasadas, la iglesia en general, no específicamente nuestra iglesia, pero la iglesia en general está en crisis, ¿sí? Muchas iglesias lamentablemente han perdido el rumbo en nuestra época y probablemente ustedes se han dado cuenta ya de esto al estudiar la Biblia, se han dado cuenta ya de esto al comparar lo que hemos visto las últimas 2 semanas, qué es una iglesia sana, qué es un verdadero siervo de Dios sirviendo de la manera correcta dentro de la iglesia. Quizás ya se han dado cuenta de que hay muchas deficiencias lamentablemente en la iglesia en general. Para muchos hoy el ministerio de la iglesia va bien por cosas que la Biblia no dice que sean características de un ministerio que esté yendo bien. Para muchos, como he mencionado también hace algunas semanas, creen que la iglesia está yendo bien porque tiene buena música, por ejemplo, porque tiene un gran ministerio de alabanza, grandes equipos de sonido y dan un concierto todas las semanas donde la gente baila, grita, salta, corre, etc. Pero eso específicamente no es un patrón que la Biblia diga que es un estándar por el cual nosotros podemos juzgar una iglesia o un ministerio que está yendo bien. Otras iglesias creen que sus iglesias están yendo bien. Algunos pastores creen que su ministerio está floreciendo y está dando fruto. ¿Por qué? Porque han logrado tener grandes templos, grandes edificaciones. He conocido denominaciones enteras, las cuales tienen en gran estima a hombres
Y cuando tú les preguntas por qué tienen en gran estima a tal hombre, es porque este pastor se ha dedicado a conseguir dinero para que tengamos un gran templo. Entonces ha hecho kermeses, ha hecho colectas, ha ido y ha conseguido dinero para que tengamos un gran templo. Y wow, el ministerio de ese hombre realmente ha impactado y ha sido de mucho fruto. Pero la Biblia no nos dice que ese sea un estándar para juzgar de que una iglesia o un ministerio o el servicio de un pastor esté cumpliendo realmente su cometido. Así tampoco, hermanos, ver números dentro de la iglesia y el que la iglesia quizás lleguemos a ser cientos o miles, eso tampoco específicamente es un estándar por el cual juzgar si un ministerio está yendo bien. Hermanos, hay clubes sociales en nuestra ciudad, los cuales tienen grandes números y muchos miembros. Hay muchas iglesias las cuales trabajan o se comportan o sirven dentro de la iglesia como si fuera un club social. Los clubes sociales, un lugar ameno donde las personas se entretienen y tienen amigos y pueden divertirse, eso también llama la atención de las multitudes, pero específicamente eso no significa que un ministerio esté cumpliendo la meta y los propósitos que Dios le ha dado. Ahora escuchen, tampoco estoy satanizando todas esas cosas por si acaso. La iglesia está bien que tenga músicos de calidad y que podamos adorar juntos al Señor con música de la cual realmente sea solemne y represente lo que nosotros creemos, quién es Dios y de alguna manera nos ayude a elevar nuestras voces al cielo en agradecimiento y en honra y en alabanza a nuestro Señor. ¿Está bien que tengamos eso? ¿Está bien que la iglesia tenga grandes auditorios cuando lo necesita? A veces no es necesario. Entonces, porque algunos de ustedes que han estado conmigo desde hace bastantes años saben esto. Nosotros nunca hemos buscado un auditorio más grande a menos de que realmente no tengamos más espacio, a menos de que realmente ya sea una necesidad. Ya sea una necesidad. Una vez estábamos con un hermano hace muchos años, unos 5, 6 años, y la iglesia eran 15 personas y este hermano quería un auditorio para 100 personas. Y yo dije, ¿para qué? Si solamente somos 15. No necesitamos pagar un auditorio tan grande porque por tener un auditorio no significa que la iglesia vaya bien, específicamente. Ahora, un auditorio específicamente no lo estoy satanizando, no estoy diciendo que sea malo, pero no es específicamente un estándar por el cual juzgar si un ministerio está yendo bien, si un pastorado está yendo bien, si el servicio dentro de la iglesia está caminando de la manera correcta. Así como dije, los números tampoco son malos, pero no son un estándar. Y hermano, quiero hacerles notar esto, estas cosas que acabo de mencionar, que muchos de ustedes muchas veces y mucha gente cree que son marcas de una iglesia que está yendo bien, todas las sectas tienen esas cosas. Todas las sectas. ¿Has visto a los mormones? Ellos son los que tienen grandes auditorios en nuestra ciudad, ¿sí o no? Tienen grandes lugares y grandes terrenos y grandes edificaciones. Por eso significa que esa iglesia está yendo bien. En este caso, la iglesia católica sería la mejor iglesia quizás, porque es normalmente la que tiene los mejores lugares, los grandes templos, las grandes sinagogas. Hermano, los católicos tienen grandes números. Los católicos tienen grandes números. Las sectas tienen grandes números. Los musulmanes tienen grandes números de adeptos y de miembros. Eso significa de que ellos estén cumpliendo un ministerio de la manera en la que Dios quiere que se cumpla, y eso significa de que ellos estén realmente del lado de Dios, estén cumpliendo la forma en la que Dios quiere que se expanda su evangelio y su reino en este mundo. La realidad es de que no, Ninguna de esas cosas realmente marca que un ministerio está andando de la manera correcta. Entonces la pregunta, hermanos, ahora, y lo que espero que se pueda hacer en esta iglesia, es que podamos discernir juntos cuáles son las características, cuáles son las cosas de manera objetiva que tú puedes examinar, evaluar para decir, el ministerio en esta iglesia realmente está cumpliendo su propósito. El ministerio, el trabajo de los pastores dentro de esta iglesia realmente se está cumpliendo de la manera correcta. Ahora, como he mencionado ya en otras sesiones, hermano, por si acaso no estamos creyendo, yo no estoy abogando porque hay una iglesia perfecta o porque alguien esté cumpliendo su ministerio de manera perfecta, no estoy abogando por eso. Pero vamos a ver claramente en la Biblia, hermanos, de que el apóstol Pablo acá va a dar características acerca de cuáles eran las cosas importantes dentro de su ministerio, el enfoque dentro del trabajo que él hacía dentro de la iglesia y con la intención de que el evangelio se expanda. Y hoy día específicamente, si es que nos alcanza el tiempo, vamos a ver 5 cosas, ¿sí? El apóstol Pablo nos va a mostrar
de que un ministerio eficaz tiene estos 5 enfoques. En todos estos versículos hasta el versículo 33, por lo menos estas 5 cosas debes entender. 1, enseñanza. 2, evangelización. 3, visión para el futuro. 4, obra social. Y 5, oración. Pablo nos va a mencionar todas estas 5 cosas hasta llegar al versículo 33. Y lo primero con lo que ya nos hemos topado en semanas pasadas es el tema de la enseñanza. Y déjame leerte una vez más el versículo 14 al 18 para que una vez más tú saborees o recuerdes, ¿sí?, cuán importante para Pablo era la enseñanza. Cuán importante para el apóstol Pablo era de que la iglesia esté siendo instruida, esté siendo enseñada de manera correcta. Escucha una vez más desde el versículo 14 hasta el versículo 18. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, escucha, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Hemos visto, hermanos, y ya hemos hablado en sesiones pasadas acerca de lo importante que es la enseñanza. Y este pasaje, una vez más, hermano, en el contexto en el que el apóstol Pablo nos está mostrando un poco acerca del enfoque y de su vida ministerial, es muy importante una vez más enfatizar en este tema. El apóstol Pablo resulta que se entera de esta iglesia en Roma. Y el apóstol Pablo mismo dice en este pasaje de que, y como hemos visto en el capítulo 1 de Romanos hace varios años, Pablo mismo va a decir, yo sé que la iglesia de Roma es una iglesia fiel, es una iglesia que está madurando, es una iglesia que ha conocido el evangelio, es una iglesia incluso que está siendo famosa por su fe. Había iglesias en el Nuevo Testamento las cuales estaban siendo famosas por otras cosas. Pero esta iglesia en Roma es una de las iglesias en el Nuevo Testamento que realmente al parecer le trajo gozo a Pablo. No significa que era una iglesia perfecta, no significa que no tenía problemas, pero era una iglesia que verdaderamente había conocido el evangelio y que estaba viviendo conforme a ese evangelio. Pero a pesar de eso, Pablo decide escribirles el tratado doctrinal más grande que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y Pablo les dice aquí a los romanos, yo sé que en medio de ustedes, quizás ya hay hermanos que saben todo esto. Yo sé que en medio de ustedes hay personas con doctrina, con conocimiento, con la capacidad de exhortarlos, de amonestarlos, de enseñarles. Y Pablo les dice, yo les he escrito con atrevimiento. Está bien, versículo 15. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan la enseñanza. Aunque se les esté repitiendo por segunda vez lo que ustedes ya conocían, ustedes necesitan volver a escucharlo. Y como dije, Pablo aquí no está hablando, hermano, y esto es muy importante, de cualquier doctrina. Pablo aquí no está hablando de cualquier tipo de enseñanza. Hermano, ¿cuántos años ya vamos estudiando la carta a los romanos? Por lo menos más de 2 años vamos estudiando esta epístola a los romanos y probablemente en otra ocasión vamos a pasar estudiándola más tiempo todavía. Y hermano, ¿cuántas cosas hemos aprendido en esta epístola a los romanos? Pablo ha tocado doctrina tras doctrina, tras doctrina, tras doctrina, tras doctrina en esta epístola. Y Pablo dice, es necesario que la iglesia, aunque esté escuchando por segunda vez, que conozca a fondo y que se afirme en esta doctrina. Pablo ha comenzado desde el inicio, sí, con la intención de presentarnos el evangelio. Pablo ha tocado la total depravación del hombre. Pablo ha tocado el tema de la justificación, de la redención, de la fe, de la gracia, de la perseverancia de los santos, de la predestinación, de la elección. Pablo ha tocado todo tipo de temas relacionados con el evangelio y comenzando el capítulo 12 de Romanos, Pablo incluso ahora nos ha empezado a dar a partir del capítulo 12 instrucciones prácticas acerca de cómo aplicar todo lo que hemos aprendido. Y Pablo le dice a la iglesia de Roma, yo me he tomado el atrevimiento de escribirles todo este tratado porque ustedes necesitan enseñanza.
Y hermano, como he mencionado, esta no es cualquier enseñanza. Esta es una enseñanza profundamente doctrinal y, como hemos visto en toda la epístola a los romanos, una enseñanza profundamente fundamentada en la Escritura, Y Pablo, tú puedes incluso sentir cuando lees estos versículos cuán importante para Pablo es esto. Porque Pablo quiere que la iglesia de Roma sea presentada delante de Dios como un sacrificio vivo, sea presentada a Dios como algo que honre a Dios. Y para que eso suceda, ¿qué dice Pablo? Es necesario que ustedes conozcan, es necesario que ustedes sepan de doctrina, conozcan la Escritura, conozcan de teología, tengan todas estas enseñanzas. A pesar de que ya hay gente dentro de ustedes que les puede enseñar, es necesario que se les repita una vez más. Y hermano, tú puedes sentir el peso de la intención de Pablo acá y del enfoque que él tenía en la enseñanza, que lamentablemente en nuestros días es algo que muy difícilmente tú encuentras en las iglesias. Un enfoque en que las personas estén siendo instruidas. Un enfoque en que las personas estén siendo instruidas. Yo he estado en iglesias en las cuales realmente muestran una completa negligencia respecto a la instrucción y a la enseñanza con este tipo de cosas. Yo era un jovencito de 1 año de convertido y que él predique. Imagínate eso. Imagínate eso. Y hay pastores que creen que están cumpliendo su ministerio de manera correcta cuando son tan negligentes con la enseñanza. Acaba de llegar un hermano a la iglesia, se acaba de convertir y inmediatamente lo ponemos a predicar. Porque tal vez está muy animado, porque tal vez tiene muchas ganas. Pero, ¿eso será algo correcto? ¿Eso será algo que demuestra que realmente estoy muy interesado en que la gente conozca la doctrina, conozca la enseñanza? He estado en iglesias, como ya he mencionado, en las cuales, porque tienen un gran grupo de música, creen que ya tienen iglesia, cuando no tienen quien enseñe. Cuando el pastor de la tal iglesia anda repitiendo los mismos sermones de hace años y nunca se pone a profundizar más la palabra de Dios. He estado en iglesias, y ustedes también han estado en iglesias, en las cuales la gente es tan negligente con la enseñanza que el pastor, antes de subirse al púlpito, es más, se sube al púlpito y dice: no sabía que iba a predicar hoy día, el Espíritu me ha revelado ahorita mismo, ¿sí? Estaba subiendo las gradas y ahí algo me ha venido para predicarles. Una completa negligencia respecto a la enseñanza. Y no es raro de que en este tipo de iglesias las prédicas cada vez sean más cortas, ¿sí? Cada vez duren menos. De 1 hora han pasado a 45, de 45 ha pasado media hora y ahora 25 minutos porque la gente ya no aguanta más. Una completa negligencia respecto a esto. Las prédicas de muchos, y escucha hermano, es por eso que estoy haciendo énfasis en esto. ¿Qué es lo que Pablo le dice a la iglesia de Roma que él les ha escrito con atrevimiento? Toda esta epístola a los romanos, llena de doctrina y de conocimiento. Pablo no dice que la iglesia necesite las experiencias, el entretenimiento, los chistes, la psicología para que la iglesia crezca. Lo que necesitan es toda esta doctrina que hemos visto a lo largo de todos estos años. Pero lamentablemente en nuestra época ese no es el enfoque de muchas personas, pero ese era el enfoque, hermano, que tenía el apóstol Pablo, y esa era la forma en la que Jesucristo quiere que su iglesia sea liderada. Una iglesia y pastores los cuales entienden de que su principal ministerio es ¿qué? La enseñanza, junto con la oración. Vamos a hablar de la oración hasta el final de este capítulo. Pero la enseñanza es el enfoque principal que la Biblia nos dice de que el pastor debería tener. La enseñanza, es para eso que yo estoy acá, hermano. Es para enseñar. Es para eso que Dios levanta hombres, para enseñar, para instruir. No vamos a buscar este pasaje ahora, pero ¿se acuerdan lo que los apóstoles dijeron en Hechos capítulo 6? Cuando resulta que fueron y les dijeron a los apóstoles: apóstoles, ustedes tienen que hacer obra social. Y hermano, vamos a hablar también de la obra social acá. Pablo va a hablar de la obra social en este mismo pasaje. Pero los apóstoles van a decir: un momento, nosotros tenemos una misión principal, es predicar la palabra de Dios, y no podemos servir a las mesas y de abandonar o ser negligentes con el primer ministerio que Dios nos ha dado, que es la enseñanza.
Ahora, si tú me dices, quizás el apóstol Pablo creía que esto era para el apóstol Pablo y él era un apóstol. Tú, pastor Álvaro, no eres un apóstol. Pero escucha conmigo y ve conmigo al capítulo 20 de Hechos. Escucha y podemos leer juntos, si quieres, capítulo 20 de Hechos. Pablo le va a dar sus últimas palabras a la iglesia de Éfeso. Sus últimas palabras, sí. Y Pablo les va a recordar a la iglesia, a los pastores de la iglesia de Éfeso, cómo es que se deben conducir, dándoles él mismo el ejemplo, ¿sí? Hechos 20, versículo 26 al 27, escucha lo que Pablo va a decir. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros, escucha qué dice, todo el consejo de Dios. Pablo quiere que entienda a la iglesia de Éfeso que él ha cumplido su ministerio con ellos. ¿Por qué ha cumplido su ministerio? Porque Pablo les ha predicado todo el consejo de Dios. Ahora adelántense conmigo, Hechos 20, versículo 31 al 32. Por tanto, velad, acordándoos, escucha, Pablo quiere que los pastores de Éfeso velen, se mantengan como ese soldado en guardia, el cual tiene que proteger la iglesia constantemente. Tiene que velar por un pueblo. Ese pastor el cual tiene que estar cuidando a las ovejas. ¿Sí? Eso es lo que significa, eso es lo que nos lleva a entender esta palabra velar. Y Pablo les dice, yo quiero que ustedes velen, por tanto velad. Y ahora acuérdense, escuchan, que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Pablo dice, yo les he estado enseñando, acuérdense, quiero que ustedes velen, y que se acuerden de que yo por 3 años, de noche y día, les he estado enseñando. La palabra amonestar tiene esa connotación. Alguien que viene con doctrina, con enseñanza y corrige incluso algunas cosas erradas que tienes en tu vida. Alguien que viene con doctrina y con enseñanza bíblica para redarguirte de pecado, para mostrarte cuál es el camino, para mostrarte aquello que estás equivocado, para mostrarte aquello que debes empezar a hacer, para mostrarte aquellas concepciones equivocadas que quizás tengas acerca de Cristo, del Evangelio, de la palabra. Y Pablo dice, yo no he rehuido a esto. Yo quiero ustedes que velen y acuérdense de qué es lo que yo hice. Lo que yo hice es estar día y noche amonestándolos, presentándoles todo el consejo de Dios. Y ahora escucha el versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo dice, ahora yo les encomiendo a la palabra. Es eso lo que necesitan ustedes. Y es la palabra la cual tiene poder para sobreedificarlos. Los apóstoles dejaron el fundamento y nosotros edificamos la iglesia sobre su fundamento utilizando, ¿qué dice Pablo? La palabra de Dios. Es esa la forma en la que, como Pablo mismo va a decir en el contexto de Hechos capítulo 20, que los pastores iban a proteger a la iglesia de los lobos, que los pastores iban a animar, iban a exhortar, iban a consolar. Y utilizando la palabra, la enseñanza, tenía que ser el enfoque. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué este enfoque, incluso esta obsesión con el tema de que la gente conozca más? A tal punto de que Pablo se atreve a repetir cosas que tal vez los romanos ya sabían. ¿Por qué esa obsesión? Porque Pablo sabe, hermano, de que la única forma de ver vidas transformadas es que esto se haga. Y el propósito de Pablo es ver vidas transformadas, ¿sí o no? Escucha el versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Escucha el versículo 18, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras. Pablo dice, lo que yo quiero ver en la iglesia, ¿sí?, es una comunidad la cual esté viviendo como una ofrenda agradable a Dios. ¿Y qué es lo que Pablo hizo para que eso suceda? Les he escrito atrevidamente para recordarles todas estas doctrinas. Les he vuelto a enseñar, aunque sean cosas que ustedes quizás ya sabían o quizás necesitaban confirmar y profundizar más. Quiero ver vidas transformadas, dice el apóstol Pablo. Quiero ver personas, familias, creyentes, los cuales verdaderamente están viviendo para la gracia, para la gloria de Dios, por la gracia de Dios, para la gloria de Dios. Quiero ver a los gentiles, a los judíos, siendo obedientes al evangelio.
¿Y qué es lo que va a hacer eso, hermano? Lo que va a hacer eso es la palabra. La palabra es la que transforma. La enseñanza es la que transforma. La enseñanza de la palabra de Dios es la que transforma. Salmos 119, 130, la exposición de tus palabras son las que convierten el alma. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el salmista. ¿Con guardar qué? Tu palabra. Lo que necesita es tu palabra. Jesucristo dijo, y Jesucristo nos mostró de que Él quiere que su pueblo, que su iglesia viva en santificación, ¿verdad? Que vivamos cada vez más conforme a la imagen de nuestro Señor. ¿Cómo va a pasar eso, Cristo? ¿Cómo va a pasar eso? Juan 17, 17. Jesucristo orando a Dios le dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Vayan conmigo, hermanos, a 2 Timoteo capítulo 3. Y aquí voy a leer un pasaje un poco extenso porque es necesario. Y escucha, Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, tú vas a pasar momentos bien difíciles, ¿sí? Bien complicados. Eso es inevitable. Lo que te espera más adelante, Timoteo, son aflicciones fuertes, son momentos difíciles. Escucha 2 Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Un momento, Pablo, ¿sí? Tú ya estás pasando momentos peligrosos, Pablo. Tú ya estás encerrado por los romanos y a punto de ser asesinado por Nerón. Ya estás pasando momentos peligrosos. Y Pablo, sus últimas palabras a Timoteo, le va a decir, Timoteo, tú vas a pasar aún momentos más peligrosos todavía. Las cosas se van a poner complejas y complicadas. Esta es la vida. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Van a meterse dentro de la iglesia. Van a parecer muy piadosos, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿sí? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargados de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Pablo dice, Timoteo, te espera una guerra, ¿sí? Te espera una guerra. Van a haber hombres los cuales se van a levantar en contra de la palabra de Dios. Incluso hombres piadosos, entre comillas, sumamente religiosos, sumamente devotos, entre comillas, incluso dentro de la iglesia, para intentar destruir la iglesia por dentro. Entonces, Timoteo, te espera una vida difícil, un ministerio difícil. Ahora, ¿cómo te vas a enfrentar a esto, Timoteo? Escucha el versículo 14 en adelante. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Escucha lo que Pablo le dice acá. Pablo le dice a Timoteo, tus problemas van a ser grandes más adelante, pero tú tienes el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Úsalos, ¿sí? Ahora tú me preguntas, ¿de dónde saca eso, pastor? El Antiguo Testamento está claro en el versículo 15, ¿sí o no? Las escrituras que has sabido desde tu niñez. En aquella época existía el Antiguo Testamento. Pero luego Pablo también le dice, versículo 14, tú persiste en lo que has aprendido de mí, sabiendo de quién has aprendido. Eso, hermano, es el Nuevo Testamento. Es lo que los apóstoles nos dejaron en el Nuevo Testamento. Pablo le dice a Timoteo, tú ya tienes la doctrina apostólica, la cual tú y yo la tenemos escrita en el Nuevo Testamento, y tú, Timoteo, ya conoces el Antiguo Testamento también. Entonces persiste en eso. La palabra es la cual te va a servir para todo lo que necesitas. La palabra es la cual te va a servir para todo lo que necesitas hacer. Y si tú estudias el versículo 15, 16 y 17, escucha lo que el apóstol Pablo va a decir. Va a decir, la palabra de Dios es suficiente para que la gente llegue a la salvación. ¿Quieres que la gente llegue a la salvación? Tenemos la palabra. ¿Quieres que la gente sea santificada? Tenemos la palabra, va a decir Pablo. ¿Quieres cumplir tu ministerio, Timoteo? Tienes la palabra. Escucha lo que va a decir. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quieres, Timoteo, llegar a la salvación y conocer más de la salvación? Las sagradas escrituras. Versículo 16.
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escucha, hermano, aquí Pablo de cierta manera está resumiendo lo que un pastor tiene que hacer, ¿sí? Enseñar, redarguir, corregir, instruir. Normalmente ese es nuestro trabajo, nuestra labor como pastores. Y Pablo le dice a Timoteo, en la palabra, ya lo tienes. Ya tienes lo necesario para hacer eso. Ya tienes lo necesario para hacer eso. Por eso con muchos de ustedes, cuando se acercan a mí, ¿es eso lo que hacemos, sí o no? Pastor, tengo esta duda. Bueno, vamos a abrir la Biblia, capítulo tanto, versículo tanto, dice que hagas esto. Y a veces la conversación no es muy larga porque no es tan necesario. La palabra ahí está. Ahí está la palabra. Y Pablo le dice a Timoteo, eso es lo que tú necesitas, Timoteo. Necesitas la palabra si quieres cumplir tu ministerio. ¿Quieres, Timoteo, de que la iglesia sea santificada, de que los hermanos estén viviendo cada vez de una manera más perfecta? Escucha el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le va a decir, tienes la palabra, enseña. Tiempos difíciles van a venir, las cosas van a ser complicadas y para cumplir tu ministerio, Timoteo, ya tienes la escritura. Y por eso escucha el versículo 1 del capítulo 4 de esta misma epístola. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra. ¿Qué dice Pablo? Predica la palabra. Enseña. Eso es lo que necesitas. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, momentos difíciles van a venir, sí. Momentos complicados van a llegar, sí. Tú, Timoteo, dedícate a enseñar. Y el apóstol Pablo, hermano, es un ejemplo de eso. Es eso lo que el apóstol Pablo hacía. Es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo a los romanos, que es su ministerio. Yo les he vuelto a escribir con atrevimiento para que conozcan una vez más la doctrina. Porque soy un ministro de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Y quiero ministrarles bien, quiero servirles. La palabra ministrar significa quiero servirles bien. ¿Y cómo les voy a servir? Predicándoles el evangelio, buscando de que ustedes conozcan la doctrina para que sean una ofrenda agradable a nuestro Señor. Una ofrenda agradable a nuestro Señor. Ahora, hermano, aquí Pablo también, volviendo a nuestra epístola a los Romanos, nos va a mostrar qué clase de enseñanza es la que él estaba enfocado. ¿Qué clase de enseñanza es la cual el apóstol Pablo estaba enfocado? Una enseñanza basada en las experiencias, ya he hablado de esto. Hermano, por si acaso no estoy satanizando las experiencias, ¿sí? No estoy diciendo que todo el que diga una experiencia en el púlpito es un falso maestro o algo así, no estoy diciendo eso. Pero tú sabes, hermano, que hay muchos pacpacos en nuestra época, los cuales se la pasan contando sus experiencias en el púlpito. Y no te explican un pasaje, no te explican un versículo, no te explican qué es lo que la Biblia dice, y se la pasan contándote y ya conoces toda su vida y su familia y su abuelita y sus todo, ¿sí? Todo conoces acerca de ellos, pero no te explican realmente la palabra de Dios. Pablo va a utilizar en algún momento y va a hablar acerca de lo que él vivió en ciertas circunstancias, está bien, pero la verdadera predicación, hermano, ¿cuál es la predicación que Pablo lo hacía un ministro útil y eficaz dentro de la iglesia? Tal vez una predicación motivacional, eso es lo que tú tal vez estabas esperando al venir el día de hoy si nos visitas por primera vez. Una predicación la cual te diga eres un campeón y te suba la autoestima y te salgas de acá creyendo que vas a cumplir tus sueños y todas tus metas porque en ti está el poder de hacerlo, ¿sí? Esta era la forma en la que Pablo predicaba. La predicación del apóstol Pablo, hermano, era cristocéntrica. Y este es un punto importante en esta sección. Versículo 17, escucha. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no sabría hablar sino de lo que Cristo, escucha, ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Todo el ministerio del apóstol Pablo, hermano, giraba en una persona. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Todo giraba acerca de lo que Cristo estaba haciendo a través del mensaje de Cristo. Todo giraba alrededor de Cristo. Y hermano, la verdadera predicación siempre es cristocéntrica. Siempre es cristocéntrica. Siempre, de alguna u otra manera, está conectada con Cristo.
La verdadera predicación en la Escritura siempre es así. Jesucristo mismo dijo, la Escritura, de principio a final, Moisés, los salmos, los profetas, todos hablaron ¿de quién? De mí, de mí. La predicación siempre es cristocéntrica. Incluso hemos estudiado esto en capítulos anteriores en Romanos, cuando empezamos a hablar en la vida cristiana, por ejemplo, de mandamientos, de conducta. ¿Por qué nuestro mensaje no es igual al que de los católicos? ¿Por qué nuestro mensaje no es igual al que de los moralistas? ¿Sí? Que simplemente te dicen, no seas así, haz esto, no hagas aquello. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra diferencia? El apóstol Pablo va a decir, perdonen, pero perdonen como ¿quién? Como Cristo. El apóstol Pablo va a decir, amen, pero amen como ¿quién? Como Cristo. El apóstol Pablo va a decir, no se dividan. ¿Por qué? Porque Cristo no está dividido. Porque Cristo no está dividido. Todo va a girar alrededor de Cristo. Ahora, por si acaso, hermano, eso no significa que después de cada exposición hacemos un llamado a la fe y al arrepentimiento. No exactamente. Pero todo pasaje tiene alguna conexión, está relacionado con Cristo. Todo. Y el ministerio del apóstol Pablo, que verdaderamente fue un ministerio eficaz, tenía esta característica. El ministerio del apóstol Pablo estaba enfocado en la enseñanza cristocéntrica. Y Pablo sabe de que al hacer esto, el resultado va a ser ¿qué? Vidas transformadas para la obediencia a los gentiles, dice Pablo en el versículo 18. ¿Por qué no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles? ¿A qué se está refiriendo con esto? Hermano, ¿te acuerdas los gentiles? ¿A qué nos referimos con los gentiles? No nos estamos refiriendo por si acaso a una persona amable. Nos estamos refiriendo a una persona la cual no pertenecía al pueblo judío. ¿Y te acuerdas qué Pablo dijo de estas personas en Romanos capítulo 1? ¿Te acuerdas la idolatría en la que Pablo nos dijo que vivían? Cómo estos hombres vivían constantemente negando quién es Dios, haciéndose ídolos de animales, de reptiles, de ellos mismos, viviendo en constante y completa inmoralidad, hasta el punto de caer en pecados tan inmorales como el homosexualismo, hasta el punto de perder el afecto natural, nos dijo Pablo eso en Romanos 1. Y ahora Pablo nos dice, hermanos, de que su ministerio está enfocado en enseñarles doctrina cristocéntrica para que estos gentiles que estaban tan perdidos, que estaban tan desviados, que estaban tan hundidos en la idolatría y en el error y en la inmoralidad, ahora obedezcan la palabra. Hermano, ese es un sinónimo de una vida transformada. Ese es sinónimo de alguien que verdaderamente ha sido transformado a través de la predicación. Y Pablo dice, y es eso lo que yo espero. Y pregunta, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo para obtener esos resultados? Predicar, enseñar la palabra. Enseñar la palabra. Hace un momento un hermano, justo antes de que comience el tiempo de la alabanza, me estaba comentando acerca de la iglesia en Sucre, ¿sí? Que la iglesia en Sucre se está plantando poco a poco, a veces vienen hermanos, a veces no van, a veces es poca gente, la poca gente que hay, a veces se van algunos. Es complicado plantar una iglesia, no es sencillo, ¿sí? Pero yo le dije a este hermano de manera concluyente, lo que realmente va a hacer que la iglesia en Sucre sea una iglesia fiel es no juzgarla por los números, no juzgarla por cuántos vienen, cuántos van específicamente, sino por cuán fiel están predicando la palabra. Porque es eso lo que va a causar. El apóstol Pablo sabe esto. Yo soy un ministro del Evangelio de Jesucristo y les he escrito todo este tratado doctrinal, dice Pablo a los romanos, para que ustedes los gentiles ahora obedezcan. Ahora vivan de una vida completamente distinta. La predicación fiel de la palabra al fin del día es la cual va a dar los resultados. Es eso lo que el apóstol Pablo quiere. Y es eso lo que nosotros debemos juzgar de un ministerio que está siendo eficaz. ¿Se me está enseñando la palabra de manera profunda y doctrina de manera cristocéntrica? ¿Se está haciendo eso? ¿Estoy profundizando en mi conocimiento del Evangelio? ¿Estoy profundizando en mi conocimiento de la Escritura? ¿Están los pastores velando porque mi mente sea renovada con la doctrina correcta? ¿Está siendo esa doctrina
¿Está siendo esa doctrina utilizada para impactar mi vida de tal forma que ahora estoy cambiando? Es eso, hermano, un ministerio eficaz. Y Pablo sabe de que la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza de la doctrina cristocéntrica, la enseñanza del evangelio es eso, lo que va a resultar. Es la única causa la cual Dios utiliza para transformar, para cambiar, como ya hemos mencionado y hemos visto en 2 Timoteo capítulo 3. Ahora, Pablo les dice a los romanos, mi ministerio se trata de esto, ¿sí? De enseñar doctrina, de presentarles a Cristo, de que conozcan a Cristo por medio de mí. De eso se trata mi ministerio. Pero el apóstol Pablo también, a partir del versículo 19 al 22, seguimos en el contexto de la enseñanza, pero nos va a mostrar también de que él tenía un enfoque evangelístico. ¿Sí? Un enfoque evangelístico. Escucha el versículo 19 al 22. Por potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. El apóstol Pablo, hermano, estaba preocupado porque las iglesias ya constituidas como la iglesia de Roma profundicen y estén firmes en la doctrina, como también el apóstol Pablo estaba preocupado porque aquellos que no conocen el Evangelio lleguen al Evangelio, lleguen al conocimiento de Cristo. Y esto también es el enfoque, hermano, de un ministerio eficaz. Este es el enfoque de alguien que verdaderamente está cumpliendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio, comenzando desde Judea, pasando por Samaria y hasta los fines del mundo. Hasta el fin del mundo sigan predicando el Evangelio, hasta que todos conozcan la palabra de Dios y quién es Cristo. Y Pablo entiende, hermano, de que él tiene estas dos responsabilidades. Y todo pastor entiende que tienen estas dos responsabilidades. Yo debo edificar al cuerpo de Cristo con la doctrina, con la enseñanza, como también debo estar enfocado en que Cristo sea conocido en más lugares. Debo estar enfocado en que Cristo sea conocido en más lugares. Y el ministerio dentro de la iglesia, hermano, eso debe mostrar también. Eso se debe demostrar. No sé si tú sabías, hermano, pero uno de los motivos por los cuales Dios no te salva y directamente te lleva con Él, lo cual podría ser posible, ¿sí o no? Dios te salva de tus pecados, te perdona todo y te dice, bueno, ven conmigo de una vez, ¿sí? ¿Por qué no pasar la eternidad conmigo de una vez? ¿Para qué tener que estar acá unos 30, 40, 50 años más? No sé. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? La Biblia te dice para qué. Porque el propósito que tú tienes, como yo, como la iglesia en general, es predicar el Evangelio. Dios no nos salva y nos lleva con Él. ¿Por qué? Porque nos ha dado un propósito y su propósito es expandir las buenas noticias del Evangelio. De que Cristo, su único Hijo amado, vino a este mundo a cumplir la ley que tú no puedes cumplir, a pagar la condena que tú debes pagar y que está dispuesto a perdonarte y regalarte la vida eterna por la fe, por solamente la fe en Él, porque Él ha pagado absolutamente todo. Él está dispuesto a justificarnos y a hacer la paz entre Dios y el hombre, porque Él ya ha pagado la condena que nosotros merecíamos. Y Dios, hermano, nos salva y nos permite estar en este mundo por un periodo de tiempo que en su providencia Él elige, en su soberanía Él decide cuánto tiempo, con el propósito, hermano, de que seas un embajador de Cristo, de que los pastores nos dediquemos a la expansión del Evangelio, de que la iglesia en conjunto todos estemos preocupados porque haya más personas que conozcan a Cristo. Y si no me crees que este es tu propósito, escucha lo que Pedro va a decir, 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Primera Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora escucha ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El propósito de la vida de la iglesia
es evangelizar, hermano. Ese es uno de sus grandes propósitos. Ese es uno de sus principales propósitos. Y el apóstol Pablo entendía de que su ministerio debía también tener ese enfoque, un enfoque evangelístico, un enfoque en el cual queremos que las personas que aún no han escuchado el mensaje del evangelio conozcan este evangelio. Y hermano, estoy utilizando aquí palabras con mucho cuidado, ¿sí? Porque estoy diciendo que ese es nuestro propósito. Y escucha, ese es mi propósito como pastor, que Cristo sea conocido en todas partes. Mi propósito como pastor es que el evangelio sea conocido en todas partes. Tu propósito como cristiano, escucha, es lo mismo. Tu trabajo no es tu propósito. Tu trabajo es una necesidad que tienes para comer todos los días. Pero no es el propósito de tu vida, ¿o sí? Tu familia, ahora escucha esto, tampoco es tu propósito. Jesucristo dijo en el cielo, ya no va a haber casamientos, ya no va a haber eso. No es específicamente, nuestra familia, la Biblia dice, es nuestra responsabilidad. Pero ¿cuál es mi propósito? Incluso, ¿cuál es mi propósito dentro de mi familia? Que mis hijos, mi esposa conozcan ¿a quién? A Cristo. Ese es mi propósito. Y el apóstol Pablo entiende de que cuando él fue llamado por Jesucristo, él fue llamado ¿para qué? Para expandir el evangelio. Para expandir el evangelio y que sea conocido Cristo hasta lo último de la tierra. Por eso Pablo va a hablar de España. Era lo que más se conocía en aquella época. Era ya llegar hasta casi lo último, ¿sí? En aquella época era lo que se conocía. El apóstol Pablo, hermano, si hubiera tenido la posibilidad, él hubiera descubierto América, en su afán de que el evangelio sea conocido. Y este es un ministerio eficaz. Ahora, debo aclarar ciertas cosas. Versículo 19, escucha lo que el apóstol Pablo va a decir al principio. Con potencia de señales y prodigios. Ahora, yo sé, hermano, de que esta frase específicamente puede ser malinterpretada por muchos. Muchos creen de que para que tú prediques el evangelio y la gente llegue a Cristo, necesitan ver ¿qué? Milagros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Necesitan eso, ¿no? Y he visto y sé de que hay personas que utilizan este pasaje para decir eso. De que si yo voy a la calle simplemente a predicar a Cristo sin hacer milagros, entonces eso no va a tener poder. Pero escucha, el apóstol Pablo no se va a contradecir a sí mismo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17? La fe es por el ver o por el oír. El apóstol Pablo dijo, la fe es por el oír. Es por el oír. Entonces, ¿por qué Pablo hace mención acá de los prodigios y de las señales? ¿Por qué hace mención de esto? ¿Sí? Específicamente hablando de su ministerio como apóstol. Vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, el autor de Hebreos nos va a decir por qué era necesario que los apóstoles hagan milagros y prodigios. Hebreos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Escucha lo que va a decir. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En el contexto, hermano, el autor de Hebreos está hablando del evangelio, ¿sí? Le está escribiendo a los hebreos y les está diciendo es necesario que prestemos atención al evangelio que hemos escuchado. Y ahora escucha, ¿quiénes han predicado este evangelio? Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El autor de Hebreos aquí está haciendo una comparación y dice, escucha, tú, si has escuchado el evangelio, más vale que le prestes atención. Porque en el Antiguo Testamento hubieron personas que recibieron un mensaje, recibieron los 10 mandamientos. Y esas personas, a pesar de haber recibido un mensaje por los ángeles, han recibido su castigo. El castigo que merecían al no haber prestado atención a ese mensaje. ¿Sí? Y ahora el autor de Hebreos lo que va a hacer acá es un contraste con el evangelio. Recuerda a esas personas en el Antiguo Testamento, las cuales recibieron un mensaje de parte de Dios a través de los ángeles y no escucharon y recibieron la condena que merecían. Y ahora escucha lo que va a continuar diciendo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? ¿Quién anunció primeramente, comenzando el Nuevo Testamento, el Evangelio?
Cristo, Él nos anunció, el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes son estos que oyeron? Cristo predicó el Evangelio. ¿Y quiénes son aquellos que oyeron ese Evangelio de primera mano? ¿Quiénes son aquellos que escucharon ese Evangelio? ¿A quién se está refiriendo aquí el autor de Hebreos, hermano? Se está refiriendo a los apóstoles. Se está refiriendo a los apóstoles. Escucha, y esto es importante, porque aquí el autor de Hebreos dice de que Jesucristo predicó el Evangelio, pero ese Evangelio fue confirmado por otros. Hermano, no sé si tú sabías, pero por ejemplo, cuando tú lees los evangelios, el Evangelio de Mateo, tú vas a ver, tú vas a escuchar, tú vas a leer lo que Cristo hizo, ¿sí o no? Pero ¿dónde se te va a explicar qué significa todo eso? ¿Dónde? Los apóstoles en las epístolas te van a explicar qué significa eso. Eso me ha tocado cuando hemos expuesto Romanos capítulo 3, les he explicado eso. Tú lees Mateo y tú ves a Cristo morir en esa cruz y Mateo te está dando solamente el contexto histórico. Y Mateo te muestra incluso esto, de que cuando Cristo murió en esa cruz, los judíos pensaban que ellos estaban ganando, que habían vencido a Cristo, ¿sí? Los romanos pensaban que estaban asesinando a un criminal más, ¿sí? Los romanos pensaban que estaban asesinando a un criminal más, ¿sí o no? Los apóstoles al principio, cuando recién Cristo había muerto, los apóstoles estaban pensando de que habían perdido la batalla. Por eso los apóstoles se van a esconder y se van a escapar. Pero luego, cuando llega el Espíritu Santo en el libro de Hechos, y cuando los apóstoles empiezan su ministerio de poner el fundamento en la iglesia, los apóstoles nos confirman qué es lo que Cristo había hecho en esa cruz. ¿Qué es lo que esa cruz realmente significaba? Los apóstoles son los que van a confirmar ese mensaje y la obra de Cristo. Y entonces el autor de Hebreos dice acá, hemos recibido un mensaje de parte de Cristo, el cual ha sido confirmado por los apóstoles. Y esos apóstoles tenían una característica. Escucha el versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos. Escucha cómo en aquella época cualquier persona se podía parar a predicar, ¿sí o no? Cualquier persona, como va a pasar en la época de los apóstoles, incluso hubo hombres que dijeron que eran mayores a Pedro, a Pablo, a Juan. Ahora la pregunta es, ¿cómo los vamos a identificar? ¿Cómo? ¿Cómo voy a saber de que el apóstol Pablo realmente vino de parte de Cristo y no es un engañador? Escuchan lo que nos dice acá el autor de Hebreos. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El autor de Hebreos dice de que una forma en la que Dios confirmó de que sus apóstoles eran los hombres que debían confirmar la doctrina, que sus apóstoles eran aquellos hombres los cuales debían ser escuchados, la forma en la que Dios dio pruebas de que ellos realmente eran quienes ellos decían que eran, fue a través de milagros y de señales. Esa era una característica de los apóstoles. Es por eso que el apóstol Pablo, a los corintios que estaban dudando de su apostolado, el apóstol Pablo va a decir, en mí se han cumplido las señales de un apóstol. Eso es lo que Pablo le va a decir a los corintios, 2 Corintios. En mí se han cumplido las señales de un apóstol. Porque no cualquiera podía llamarse apóstol, había varios requisitos que debían cumplir. Y uno de ellos era que hagan señales y prodigios. Es por eso que de manera especial, el apóstol Pablo cuando habla de su ministerio dice, yo lo hice con señales y prodigios. Y esto es importante, hermanos. Porque los apóstoles cumplieron un rol de fundación de la iglesia. Eso es lo que el mismo apóstol Pablo va a decir, Efesios capítulo 2, versículo 20. Los apóstoles son el fundamento sobre el cual tú y yo debemos edificar. Entonces el apóstol Pablo, y después de haber explicado por qué el apóstol Pablo dice y menciona las señales y los prodigios, dice, mi ministerio está basado en que otros conozcan el Evangelio, en que otros conozcan las buenas noticias. Y Pablo, de manera especial como un apóstol, él fue con señales y con prodigios, porque era algo necesario que debía verse en los apóstoles en el primer siglo. Por si acaso, en nuestra época, los milagros y los prodigios ya no son una señal de nada.
Espero que eso lo tengan muy claro. Los milagros y los prodigios, más bien la Biblia nos dice de que son una señal por la cual nosotros deberíamos desconfiar de alguien. ¿Se acuerdan de Pablo dice eso? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, que después de los apóstoles vendrían hombres los cuales harían milagros engañosos. Pablo más bien y Jesucristo mismo en Mateo capítulo 24 va a decir, después de mí, cuando venga gente haciendo milagros, desconfíen más bien. Los apóstoles y Jesucristo hicieron milagros para testificar y probar su ministerio. Después de ellos, la Biblia nos manda que tengamos desconfianza más bien de aquellos que dicen que hacen milagros. Pero volviendo a Romanos, el apóstol Pablo dice, yo estoy para esto, para que Cristo sea conocido en todas partes. Versículo 19 una vez más, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado. Aquí voy a hacer una vez más énfasis en algo. Todo lo he llenado del Evangelio. ¿De qué, hermano? ¿De qué dice ahí? Por favor, di ese nombre, di ese título. Cristo. ¿Por qué estoy ahora haciendo énfasis en esto? Porque muchos hemos cometido el error de yo quiero que la gente llegue a la iglesia, ¿sí? Quiero que la iglesia haya más personas dentro de la iglesia, ¿sí? Y con el afán de que la gente llegue a la iglesia, ¿qué es lo que voy y les predico? Mis experiencias. De la misma forma que eso se hace con las enseñanzas dentro de muchas iglesias, lamentablemente en muchos contextos cristianos se hace lo mismo y ellos dicen que están predicando el evangelio. Van a la calle y se para un hombre y dice, yo antes era un borracho y ahora ya no soy un borracho. El Señor me ha salvado, ¿sí? Hermano, ¿eso es el evangelio? No, esa es tu experiencia. Gloria a Dios que eras un borracho y que el Señor te ha salvado de ese pecado y de todos tus demás pecados. Perfecto, pero ese no es el evangelio. Yo antes no tenía trabajo y he empezado a ir a la iglesia y ahora he conseguido, el Señor me ha bendecido. Eso no es el evangelio. Yo estaba enfermo, ¿sabes? Me han detectado cáncer y tal persona ha orado por mí, me he sanado. Y van a la calle y predican de esa manera. Hermano, eso no es lo que Pablo hacía. Lo que Pablo dice acá, yo he querido llenar todo ¿de quién? De Cristo. Yo quiero que, escuchan, no me conozcan a mí. Yo quiero que conozcan a Cristo. Hemos leído 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, donde el apóstol Pablo va a decir, no nos predicamos, y hermano, memoriza ese pasaje. No nos predicamos a nosotros mismos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor. Lo que yo quiero es que conozcan a Cristo. ¿Se acuerdan Juan el Bautista, verdad? Hemos predicado de él hace poco. ¿Quién eres, Juan? Juan va a decir, no importa quién soy, no soy el Cristo. ¿Que quién eres, Juan? Le van a decir los fariseos. Ya les he dicho, no soy el Cristo. Dinos quién eres. Allá está el Cristo, ese es el que importa. Eso es lo que Juan el Bautista hizo, ¿se acuerdan? Hemos predicado acerca de eso. 3 veces los judíos le van a preguntar, ¿quién eres? Y Juan va a decir, no importa quién soy. Soy una voz que clama en el desierto, allá está el Mesías, allá está el Cristo. Este es Jesucristo, hermano. El mensaje del Evangelio es que la gente conozca qué es lo que Cristo ha hecho en su vida, en su muerte. ¿Quién es Cristo? Él es Dios hecho hombre, que ha venido a sufrir la ira por nosotros. El apóstol Pablo le va a decir a los corintios, yo cuando estuve entre ustedes no tuve nada más que decirles que Cristo y este crucificado. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Los judíos me piden milagros, los griegos me piden sabiduría, filosofías, una buena oratoria, charla. Yo tengo a Cristo, dice Pablo. Lo único que tengo para predicarles es lo único que tengo. Esa es la forma en la que yo sé que el Evangelio, el reino de Dios se va a expandir. De que conozcan a Cristo. Conozcan a Cristo. Una vez más, Romanos 10, 17. La fe es por el oír y el oír por la ¿qué? Ahí hay una corrección, hermano. El texto original en griego no dice por la palabra de Dios, dice por la palabra de Cristo. Cristo.
Cuando tú vas y quieres que la gente llegue a la salvación, lo que ellos necesitan es que te les expliques quién es Cristo, qué es lo que Él ha hecho, por qué lo necesitan, por qué es tanta su necesidad de un Salvador. Las personas necesitan oír acerca de Él, no acerca de ti específicamente. Yo me propuse no saber nada más que Cristo una vez más. Ese es mensaje fiel, Pablo va a decir. Esa es palabra fiel, 1 Timoteo 1, versículo 15. Ahora, en nuestro afán como iglesia y el apóstol Pablo como ministro de Jesucristo, de que el evangelio llegue a todas partes, el apóstol Pablo en este pasaje nos va a decir de que como iglesia, como ministros, como pastores, tenemos que estar afanados siguiendo su ejemplo de que Cristo sea conocido en todas partes, pero hermano, eso debe hacerse con ética. Y esto es un tema que no he escuchado hablar a muchos, pero Pablo va a decir eso en este pasaje. Cuando yo predico el evangelio y quiero que todo el evangelio sea conocido en todas partes, lo hago con ética. Versículo 20 y 21, escucha lo que Pablo va a decir. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Escucha, aquí está la ética. No donde Cristo yo hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Hermano, aquí Pablo nos está mostrando una ética ministerial. Las iglesias, hermano, el ministerio pastoral no es una competencia empresarial como en el mundo las empresas. Está bien. En el mundo hay una empresa que vende hamburguesas, empieza a vender muchas hamburguesas y entonces alguien dice, wow, aquí hay mercado de hamburguesas, nos pondremos al lado, ¿sí? Para también que nos compren nuestras hamburguesas. Hermano, la iglesia no es una empresa, no es una competencia. Y lamentablemente este tipo de ética hay muchos pastores e iglesias que no tienen, ¿sí? Hay una iglesia en una cuadra, esto pasa mucho en nuestra ciudad y en el Alto. Hay una iglesia, hermano, 2 casas después. Hay otra iglesia una cuadra más allá. Y ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Dónde está la ética? Aquí no estamos como empresas peleándonos por clientes. Pablo dice, yo vi un lugar como Jerusalén, por ejemplo, donde estaba Pedro, Juan, Santiago, y Pablo dice, yo me fui a otro lugar a predicar el evangelio, porque el evangelio debe ser conocido en todas partes. Aquí no estamos compitiendo por quién tiene más, por quién tiene una iglesia, por quién tiene una iglesia en el mejor lugar, en el lugar más estratégico, no. Aquí lo que queremos es que Cristo sea conocido. Es que Cristo sea conocido. Y como he mencionado, hay iglesias y hay pastores tan inmaduros y con tan poca ética que no piensan en eso. Y hacen ver a la iglesia como si estuviéramos compitiendo por clientes. No es así. Hay una iglesia sana ya en un lugar y quieren poner la iglesia en el mismo lugar. ¿Para qué? No sé. En lugar de unirse, trabajar juntos, más bien como iglesia tal vez enviarlos a un lugar donde no haya una iglesia sana. No estamos compitiendo acá. Hay muchos pastores, hermano, aquí voy a ser equilibrado, ¿sí? Yo sé, hermano, de que es muy necesario muchas veces confrontar los errores de muchas iglesias y que es necesario de que los cristianos salgan de iglesias que están muy mal y busquen una iglesia sana. Y busquen una iglesia donde realmente se los instruya, donde realmente se les predique a Cristo y el Evangelio. Hermano, en eso estoy de acuerdo. ¿Sí? Completamente de acuerdo. Pero lamentablemente hay hombres que, hermano, eso ha pasado, ¿sí? Hay una iglesia sana, digamos, aquí en La Paz. Y un hermano abre otra iglesia, tal vez no tan cerca, pero con este eslogan. La iglesia más sana de La Paz, ¿sí? Nosotros somos realmente los puros, los únicos, ¿sí? Esta iglesia está bien, pero nosotros somos los purísimos, ¿sí? Hermano, no sé, como digo, si hay iglesias que están en mal estado y que están enfermas y tienen serios problemas, hay que confrontarlas. Y yo no tengo ningún problema de decir a un hermano, y hace poco me reuní con alguien, que me viene y me dice, ¿sabe, pastor? En mi iglesia no nos instruyen. No hay predicación expositiva profunda. Y estoy preocupado por mi esposa y mi familia. En ese caso yo le digo, hermano, salga de esa iglesia y busque un lugar donde lo alimenten. No hay problema. Pero no siempre ese es el caso. No siempre ese es el caso.
Y el apóstol Pablo aquí está llamándonos a tener ética. Y hermano, puede ser que ya haya hermanos, pastores trabajando en un lugar y están trabajando para expandir el evangelio. Más bien los apoyaremos y buscaremos otro lugar donde podamos expandir más el evangelio, porque no estamos en una competencia acá. No estamos en una competencia por el lugar, no estamos en una competencia por la gente, no. Lo que queremos es de que todo el mundo llegue a conocer el mensaje de Jesucristo. Y se cumpla lo que el profeta Isaías, capítulo 52, versículo 11 dice, versículo 21. Pablo va a citar Isaías 52, versículo 11. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Es eso lo que queremos. Y como iglesia y como pastores, hermanos, siempre debemos, y vamos a hablar de esto la próxima semana, hoy día ya no nos va a alcanzar el tiempo, acerca de tener una visión. Tener una visión, una misión. Pero lo que debe querer un ministro es eso. Yo no ando compitiendo por clientes. Yo lo que quiero es de que aquellos que no han escuchado el mensaje de Cristo lo escuchen. Yo lo que quiero, como Pablo nos ha mostrado en este pasaje, es que aquellos que ya son cristianos sean edificados en la palabra de Dios, confirmados con la enseñanza, que estén profundizando en la doctrina, que estén bien firmes en la doctrina correcta, que sean edificados para que vivan en obediencia y para la gloria del Señor. Y yo quiero que otros que no han conocido a Cristo conozcan a Cristo. Es eso lo que queremos. Es eso lo que es un ministerio eficaz. Y es eso, hermano, lo que nos va a alcanzar el tiempo para ver el día de hoy. La próxima semana vamos a continuar viendo los otros 3 puntos, pero por hoy día vamos a orar, Señor. Señor, te agradezco esta mañana por tu misericordia y por el ejemplo del apóstol Pablo que tú nos das. Te agradezco, Dios mío, porque tú eres misericordioso y bondadoso con nosotros, y porque, Dios, tú nos das un ejemplo tan claro en el apóstol Pablo de cómo quieres que un ministro, que un pastor se conduzca. Tu palabra, Dios, es autoritativa. Tu palabra es lo que tu iglesia necesita. Y te ruego, Dios, misericordia para que tú levantes más hombres aún que quieran predicar tu palabra de manera fiel, predicar tu palabra, Señor, de manera profunda, y que estén preocupados, Señor, que por aquellos que no te conocen lleguen a conocerte. Te ruego, Dios, por tu misericordia y porque nos hagas dentro de esta iglesia cumplir un ministerio como el del apóstol Pablo, que verdaderamente, Dios mío, podamos llegar a decir en algún momento: hemos llenado todo lo que conocemos de Cristo, hemos llenado todo lo que conocemos con tu palabra. Dios, ayúdanos a ser éticos en el camino. Ayúdanos, Dios, a no pelear por posiciones, a no pelear por ser vistos o por tener cierta relevancia en desmedro de otros, Dios mío. Te ruego por tu misericordia, porque tú nos ayudes, Señor, a cumplir el ministerio que tú quieres que cumplamos, y que, Señor, tú nos des el deseo de conocerte más y saber más de lo que tú quieres que conozcamos en este piso, Romanos, que ya estamos por concluir. En el nombre de Jesús oramos. Amén.